Estamos entrando en línea. Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? Amén. Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Tuvimos una hermosa adoración. Le pedíamos al Espíritu de Dios que llenara ¿qué? Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname. Qué hermoso tema. Con tu presencia, lléname, lléname. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos sintieron esa presencia maravillosa? Hermanos, un saludo muy especial a los que están en los medios, a los que nos ven. Les ruego que compartan estas predicaciones. Estamos en el último trayecto, en el último pedacito de la gracia, cuando la gracia se está terminando. Hoy tenemos un tema muy hermoso que dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, ese es el tema. Es un tema muy poderoso. Hay gente que no entiende qué es la gracia de Dios. Hay gracia cuando nos podemos levantar, cuando podemos abrir los ojos. Hay gracia cuando podemos comer, beber, andar. La gracia es un regalo de Dios no merecido. Pero el que quiera estar en lo profundo de la gracia de Dios tiene que hacerse espiritual. Así que usted comparta esta predicación y conviértese en un canal de bendición. Lo he dicho muchas veces. No hacemos esto con fines de lucro, solamente para llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Para que la gente entienda que Dios tiene un plan con cada hombre y con cada mujer, que se traduce como propósito, un propósito independiente en cada quien. Y necesitamos anunciar las buenas nuevas del reino. El reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Más en este tiempo que caminan muchos de espalda a Dios, que se apartaron de Dios y se fueron en pasiones vergonzosas. Se fueron en su propia imaginación, en su propio concepto, en su propia vanidad de su mente. Así que vamos a hablarles de Jesús, hablarles de Yeshua HaMashiach, el Señor, que viene pronto por sus santos, por sus redimidos. Ahora escuche esto. Segunda a los Corintios capítulo 12. El hermano le habla a los Corintios, el hermano apóstol Pablo, y le dice así. Entramos en esto. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Qué necesita un hombre para venir a las visiones y a las revelaciones del Señor? Necesita ser un hombre de fe y necesita ser un hombre santo. Necesita ser un hombre espiritual que viva en la nueva ley de vida en Cristo Jesús, que haya muerto a la carne. Es la única manera que tú puedas venir a las visiones y a las revelaciones del Señor. La gente hoy no siente ni siquiera el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente tiene el corazón pesado. La gente tiene muchos pecados acumulados en el corazón. La gente no quiere arrepentirse. Y la gente va de mal en peor, actuando en su propio capricho, en su propia intención. Por eso tenemos una humanidad que de su corazón desapareció el amor. Primero no ama al prójimo y cada quien anda en su propia carrera. Nadie mira al lado. Sálvese el que pueda. Estos son los dichos del mundo. Pero Jesús le quiere dar una salvación a esta humanidad y lo desprecia, lo rechaza. Así que si usted quiere entrar en las visiones y en las revelaciones del Señor, usted tiene que ser un hombre santificado por la palabra. El fin de vuestro propósito es la santificación en cuerpo, alma y espíritu. No hay otra cosa. Ahora mire esto. Esto no era por billete. Esto era para que el hombre aprendiese a ser espiritual. Para que el hombre se volviese un ser, escuche, con ecuanimidad,
con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, con todo aquello que viene de lo alto, con la cobertura que viene de lo alto, que se traduce como el poder de Dios, el investimento que viene de lo alto. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que ese investimento nos permita conectarnos con todo lo que está alrededor. ¿Sí se dan cuenta? Primeramente con Dios, con el Señor. Esto es maravilloso. Dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. Escuchen, este hombre fue arrebatado por Dios y fue llevado al paraíso con la intención de que este hombre trajese el testimonio y hablase del reino de Jesucristo, de que hablase realmente lo que iba a acontecer en el postrer tiempo, y para que el hombre se preparase conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de un sistema que le aparta de Dios. Este Pablo estaba hablando de sí mismo, porque no puede estar hablando de otro. Él se conoce a sí mismo. Y esto que está diciendo este hermano, yo lo puedo confirmar, porque a muchos de nosotros, a quienes Dios ha querido, le ha permitido ser arrebatado, sacado del cuerpo y llevado a su paraíso para mostrar las moradas que tiene preparadas para todos sus santos, para los que creyeron en su nombre, para los que se bautizaron, para los que recibieron el sello de Dios en la frente y el Abba Padre, para poder entrar en su presencia. Amén. Es legítimo del cielo que usted se bautice. Es legítimo porque el Señor mismo lo ha requerido, que usted se bautice, que usted nazca de nuevo, que usted escuche su palabra, que le reciba a Él, que se arrepienta en su corazón, que cambie su camino, que se convierta y que se bautice en su nombre para que sus pecados le sean perdonados, le sean borrados. Pecados ocasionados por tu propia intención, pecados generacionales que están encadenados, pecados de tus progenitores y todo tipo de pecado. Solamente en Yeshua HaMashiach hay la libertad para el hombre. Por eso es que el que recibe la verdad le hace libre. Y Jesús es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y la vida eterna. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Él es el Padre. Él es uno con el Padre. Y el Padre es uno con Él. Así que si usted agarra otra dirección, está perdido en las tinieblas. Este Pablo hablaba de una manera sorprendente. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre conocer o expresar. Perdón, expresar es una cosa. Él la conoció, pero no podía expresarla. O sea que no podía hablar de ello. Ahora mire lo que dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Está hablando de Jesucristo en cierta forma también. Y está hablando de aquellos que fueron arrebatados. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escuchen, ya comenzó a hablar una parte que mucha gente no entiende. Él se gloría en sus debilidades. ¿Cómo así, pastor? Que una persona se gloría en su debilidad. Veamos qué nos dice la palabra, y que sea la palabra abriéndonos el entendimiento y comprendiendo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Hoy, aquí viene el punto más importante. Este hombre se había hecho humilde y lo decía de una manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Tenía un problema en su carne para que no se olvidase, para que recordase
de que no podía convertirse en una persona ególatra, que lo que manejaba no venía de él, sino que venía de aquel que le dio la investidura. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto, dice así, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. 1. Debemos entender que puede ser la situación o la condición que usted pueda tener, pero Dios te dice: bástate mi gracia. Él trata de decirnos que en su debilidad es más fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando usted es más débil en la carne, cuando usted ya no tiene fuerzas en sus carnes, es cuando el Señor, su poder, se perfeccionará en tu debilidad, cuando ya tú no puedes. Es cuando Él viene, es cuando Él manifiesta, es cuando Él derrama, es cuando Él hace maravillas, sanidades, milagros. Levanta al caído. Pero tenemos que aprender a ser débiles. Sinónimo de débil es una condición de que ya no tienes fuerza en tu cuerpo físico. Esto es tremendo. Pero a la gente no le gusta matar la carne. A la gente no le gusta negarse a sí mismo y hacer un sacrificio vivo, un sacrificio perfecto delante de Dios, para que la carne se debilite, para que Dios pueda perfeccionar su poder en ese vaso, en lo que está dentro de ese vaso. Y esto no lo entienden muchas personas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Ve? Cuando soy débil, la gente me va a menospreciar. Cuando soy débil, la gente te va a desechar. Cuando soy débil, no eres importante. La gente no te toma en cuenta. Pero ya tienes la mente renovada. Nada de estas cosas te importa. Solo te importa lo que Cristo piensa de ti, lo que Cristo cree de ti. Y tú vas en avance. Tú vas de batalla en batalla, de guerra en guerra, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta que el Señor los saca a gloria. Oye, esto es maravilloso lo que estamos hablando. Esto es maravilloso. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay gente que no le gusta sentirse débil. Hay gente que no puede tener, si no tiene dinero en el bolsillo, se desespera y crea un problema con esto de desesperación. No puede aceptar el hecho. Aceptar el hecho, reconocer, significa entregarse, significa ser débil. Hay muchos que se dejan tomar ventaja. ¿Será por debilidad? ¿Será por torpeza? No. Sino que cuando aquellos creen que tú eres débil, y de verdad siendo débil para el ojo del hombre, es cuando el poder de Cristo se está perfeccionando sobre tu vida. Es cuando Cristo va a sacarte y te va a usar y te va a llevar a un nivel mayor, donde vendrás a testificar lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora mire esto. Preste atención que esto se pone bueno. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué? Si te vas a gloriar en algo, gloríate en qué? Más bien en tus debilidades, en tus desaciertos, en tus pruebas, en tu necesidad, en tu dolor, en tu condición como tal. Porque cuando vienes a Cristo tienes que dejar tantas cosas que te duelen. Cuando vienes a Cristo tienes que morir en la carne para que pueda vivificarse el Espíritu que está en ti. Y esto es lo que mucha gente no entiende.
La gente que busca a Dios anda como carnal, pero lo dijimos al principio. Para entrar en esas visiones, para ver esas visiones y esas revelaciones las cuales el Señor tiene, usted tiene que aprender a ser espiritual. Usted tiene que vivir en la nueva ley de vida en Cristo Jesús. Usted tiene que estar en gracia verdaderamente. Bástate mi gracia. Por mucha o por poca que tú creas que tienes que bastarte la gracia del Señor. Porque es cuando Dios va a venir y entonces Él se perfeccionará en su debilidad. ¿Quién recibió esta palabra maravillosa? Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Porque es el Espíritu que te va a llevar. Es el Espíritu que te va a guiar. Es el Espíritu que te va a revelar todas las cosas. Es el Espíritu del Dios vivo, del Dios mismo, que te llevará y te sacará adelante. Oiga esto. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? En que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravio, dice el hermano al grupo de los corintios que le estaba explicando esta situación. Pablo era un hombre que trabajaba para sostenerse y para sostener a otros, y no era carga para nadie. No era que despreciaba la bendición de otro, no, como muchos quieren ir de bendición en bendición y que les bendiga, no. Él trabajaba por estar en la presencia, trabajaba por estar en la gracia, trabajaba en su carne para hacerse más débil, para que el poder de Cristo se perfeccionara en él. Pero los cristianos de este tiempo no conocen esto. A nadie le gusta ser débil. A nadie le gusta estar en una posición de desapercibido. Porque cuando usted aprende a ser débil, aprende a ser humilde, aprende a ser manso. Y este es el carácter de Cristo, ser manso y humilde de corazón. Esto es maravilloso lo que estoy enseñando. Y cuando usted es manso y humilde de corazón, entonces comienzas a entender y a comprender que a compasión, misericordia y amor te ha llamado el Señor. Necesitas esta condición para ir a los quebrantados en el alma, para ir a los cautivos, para ir a los necesitados, para ir a la viuda, para ir al huérfano, para ir al menesteroso, para ir a aquel que está cautivo, para ir a aquel que está privado de su libertad, para dar de comer al hambriento, para dar de vestir al desnudo y dar de beber al sediento. Necesitas esta condición. Si no, todo lo que estás haciendo, si no estás en esta condición, si no te has hecho débil, si no has aprendido a ser humilde y manso, entonces tú estás haciendo una obra en tus propias fuerzas. Porque Dios no ha podido perfeccionar en tu debilidad lo que tiene que perfeccionar. El Espíritu no te ha podido revelar los misterios del cielo. Así que es como Dios dice, esto es doctrina pura, para que usted crezca. Ahora veamos, confirmemos esto. Este hermano habla de que el poder de Dios vendrá y se perfeccionará en tu debilidad, y que tiene que bastarte la gracia de Dios y dejar de estar pidiendo riquezas y tratar de depender de otras cosas que no sea de Dios. Dios está diciendo, depende de mí y entonces yo me perfeccionaré. Lo primero que tiene que hacer el hombre de Dios es depender de Dios. Es depender de su gracia. Es depender de su voluntad. Aquí comienza. Para los que no saben. Ahora mire esto. En Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los espirituales.
para los que andan igual que el Señor. Compasión, misericordia, humildad, sencillez de corazón, compasión, misericordia y amor. Eso es lo que Jesús pidió. Y aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu. Pero los que están en la carne ya están condenados. El pecado los acusa, la ley del pecado los acusa. Ellos son pecadores, ellos son transgresores. Y mire lo que dice después. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto que está aquí no es para los espirituales. Esto que está aquí es para los carnales. Para que puedan corregir su camino. Para que puedan avanzar. Para que puedan matar la carne. Para que puedan negarse a sí mismos y puedan ser débiles en la carne, y entonces se vivifica el espíritu y Dios venga a perfeccionarse. Esta es tremenda palabra para entender. Si usted no ha podido entrar en la gracia, si usted no ha recibido nada del cielo, es porque usted necesita entender esto que estoy explicando. Ahora mire esto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Cuando estoy en la nueva vida, cuando estoy en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, soy librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Así que tengo que seguir a Jesús. Tengo que estar en Cristo. Tengo que estar en su presencia. Tengo que haberlo aceptado en mi corazón. El problema es que muchos no quieren revocar o no quieren, ¿cómo podríamos decir para que lo entendamos? Negarse a Satanás. Nadie quiere negarse a la simiente del pecado. A la simiente del pecado le gusta complacerse, y ella está en los miembros del hombre. Ella representa a la carne del hombre, la emoción, la pasión, los sentimientos, los deseos, los delirios del alma y todo aquello. Por eso es que la gente, cuando razona, cuando tiene intereses en su corazón, cuando va tras sus propios deseos, no es espiritual, es un carnal. Dígale al que está a su lado, carnal. Lleno de sentimientos, que anda peleando, que anda murmurando, que anda en rebeliones, ¿sí? Que anda bebiendo, que anda hablando mal del prójimo. Escuche esto, que no se congrega. Cuando un miembro no viene a congregarse es porque la carne lo arrastró, a menos de que no sea por oración, a menos de que esté separado para Dios, a menos de que no sea por alguna situación. Porque el hombre de Dios sabe que tiene que venir al altar y tiene que venir a congregarse, porque Dios manda a congregarse, porque el hombre de Dios quiere, el hombre de Dios genuinamente, adorador en espíritu y en verdad, quiere estar en la presencia y quiere estar en la santidad. Pero la carne no quiere estar en la santidad. Porque para entrar en la santidad, usted tiene que dejar de hacer lo que hace. ¿Ve? Dejar de ser prostituto, adúltero. Dejar de ser ladrón, mentiroso, avaro, ególatra, idólatra. Y tiene que dejar de hacer muchas cosas que a la carne no le gustan. Y dejar muchas cosas que a la carne le gusta, que el mundo le ofrece. Por eso esta humanidad terriblemente está de espalda a Dios. Terriblemente quiere la salvación. Ellos niegan a quien puede darle la vida eterna y a quien puede salvar sus almas. Ellos están detrás de sus propias pasiones y detrás de sus propios deseos, como la palabra enseña. Preste atención. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, venció la carne. Si Jesús lo hizo, también nosotros podemos hacerlo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Gracias a Yeshua HaMashiach. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su espiritualidad, por habernos sacado de donde nos sacó, porque pudimos recibirle a tiempo, porque hemos sido renovados en su palabra, hemos sido vivificados en su espíritu y hemos entendido que no hay más esperanza sino solamente en Él. Y lo vengo diciendo, esto es verdad. Mi vida en Cristo es ganancia. Y el morir en Cristo también es ganancia. Voy ganando por los dos lados. Pero el que no tiene a Cristo perderá su vida física, volverá al polvo y también perderá su alma. Así que es necesario volvernos al Señor con urgencia. Y yo les digo esto en el amor, tal como está en la palabra. Mire, preste atención. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. A ver, ¿qué es una cosa de la carne? Pensar en el dinero es una cosa de la carne. Andar en bonches y bochinches, eso es algo de la carne. En carnavales y en fiestas y en tradiciones, eso son cosas de la carne. Andar en parrandas, eso es cosas de la carne. Ay, por allá dice el hermano mujeriando, eso son cosas de la carne, eso es un carnal completo. ¿Ve? Andar en lascivia, andar mancillando la carne, eso son cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que lo repito, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son esas cosas del Espíritu? Hacer la voluntad del Padre, empezando por ahí, estar en su presencia. Oiga, creciendo en fe. ¿Y cómo se crece en fe? La fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios nos activa, nos hace crecer más en fe. Oiga, ¿cuál es el verdadero propósito de nosotros los santos? Nuestra santificación en Cristo Jesús. A esto es lo que la carne le tiene miedo y no se quiere sujetar. La gente quiere vivir como las cabras. Quieren ser los 6 días cabra. Y el día de reposo quiere ser un borreguito, quiere ser un carnerito. 6 días hace diablura y el séptimo día viene buscando perdón. Esto es lo que están en la iglesia. Pero los que no se congregan el día de reposo y no buscan el reposo, pues, ¿en qué están entonces? Terrible. En un engaño total. Porque no sabrán entrar, no conseguirán el reposo. El reposo fue cerrado para ellos. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo. Lo dice el Señor a través de sus profetas. Ahora mire esto. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero la gente se ocupa de la carne. Ay, no voy para la iglesia. Esta semana no, voy la otra. Lo arrastró la carne. Dígale al que está a su lado, no se deja arrastrar. A la carne tienes que decirle, sométase, sométase a la voluntad del Espíritu. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuche. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cómo nos ocupamos del Espíritu? ¿Cuándo qué? Cuando oramos, ¿ok? Cuando ayunamos, oiga, cuando estamos en clamor, cuando estamos intercediendo los unos por los otros, cuando nosotros vivimos para Dios, haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Ahí estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Todo el que ande parrandeando, bebiendo y perdido en droga y en la lascivia y mancillando la carne, esas personas tienen un problema. Esas personas morirán espiritualmente. Morirán 2 veces. Nacen una vez, mueren en el cuerpo y mueren espiritualmente. Nacen una vez y mueren 2 veces. Pero los que se ocupan del Espíritu, nacen una vez, vuelven a nacer
en Cristo, en el Espíritu. Algunos no verán la muerte porque serán arrebatados. Algunos irán al reposo por un rato y luego serán resucitados. ¿Qué les parece? Esto es maravilloso, mi hermano, mi hermana. Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Ahora mire esto. Presta atención. Mire aquí. Oiga. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted se ocupa del Espíritu, tendrá más vida. Y es paz ocuparse de las cosas del Espíritu. Y Dios dice en su palabra que sigue lo que te produce la paz. Mantente en la paz. Porque todo el que está en paz, a este, o a él, o a ella, a todo el que está en la verdadera paz, que sobrepasa todo entendimiento, entrará en revelaciones, entrará en visiones, y el Espíritu le llevará toda verdad, toda justicia, y le mostrará todas las cosas y los misterios de Dios. Amén. Pero si no hay paz en el corazón, usted está atribulado. Entonces usted no puede ser un ser espiritual si no tiene paz en el corazón. Podemos salirnos de los zapatos a veces y ser un poquito carnal, pero tenemos un abogado con el Padre y se llama Jesucristo. Pero Dios nos enseña que tenemos que aprender a ser justos con nosotros y con los otros, y que nadie se tiene que dejar hacer daño. Si te dan por una mejilla, eso está mal traducido. Ponle la otra para que te den. No es así. Si te dan por una mejilla, vuélvele la otra. Eso quiere decir, sé indiferente con él, apártate de él. No quiere decir que le dé la otra para que le dé otro garrotazo, ¿no? No, que hay que resistir, ¿no es verdad? Si alguien viene en contra de mi templo a hacerle daño, yo estoy en la responsabilidad de defender el templo de Dios, que no es mío y que le pertenece a Él, y que yo tengo que entregar cuenta por Él. Entraré en autodefensa. Porque es que nos enseñaron mal, nos hicieron los religiosos, nos engañaron. ¿Para qué? Para poder manipularnos como borregos. Metieron la religión, vinieron las denominaciones, cada quien predicó lo que le dio la gana. Entramos en una gran apostasía. Las élites, los gobiernos, dividieron los pueblos. ¿Para qué? Para tener el control. Pero cuando el pueblo descubre la verdad y se unifica, mire, no hay gobierno que dure, se cae inmediatamente, porque la voz del pueblo es la que manda. La voz del pueblo es la que pone reyes y quita reyes. Pero el pueblo tiene que unificarse. Pero si el pueblo está dividido y el pueblo tiene un montón de dioses, como muchas naciones de Latinoamérica, que en cada pueblo y en cada ciudad tienen un santo patrono, tienen un muñeco, y le hablan al muñeco y le rinden honores al muñeco y a los muertos. Esos están vivos, esos son muertos. Y a veces son bautizados hasta por los mismos muertos. Ahí no hay vida espiritual. El hombre va a ser bautizado por un hombre que tiene llamado de Dios, que está vivificado en el Espíritu, por el Espíritu Santo, para transferir la vida a aquel que viene a Cristo. Entonces aprenda. Las cosas van a cambiar muy pronto. Viene el reino de los 1000 años. Y el Señor viene a reinar con vara de hierro, con sus sacerdotes, con sus santos y con su pueblo amado. El pueblo de Dios es valiente. Es valiente porque para él poder arrebatar el reino de los cielos tiene que ser valiente, porque solamente los valientes lo arrebatan. ¿Quién le dijo a usted que el pueblo de Dios es cobarde? Si Él nos dio espíritu de poder y de dominio propio, Él no nos dio espíritu de cobardía. Ese pastor está dando un mensaje subliminal. No, yo estoy dando el mensaje correcto de la iglesia. La iglesia no tiene que dejarse maltratar. La iglesia tiene a uno que pelea por ella. Pero Él está en cada uno de nosotros. Así que Él puede poner el hacer como el querer en cada uno de nosotros y accionarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero mientras que la gente siga siendo religiosa y la gente siga siendo fanática,
no va a entender esto, que es volver la mejilla. Vuelve la mejilla es apártate, sé indiferente, para que no te vuelva a dar. Pero la traducción está mal. Hay gente que dice, no, aquí pasando las duras pruebas, en sacrificio, resistiendo las pruebas, dejándose dar garrote, cuando tiene la autoridad que Cristo le dio para reprender al diablo, reprender las huestes espirituales y hacer que retrocedan en el nombre de Jesús. ¿Quién te dijo que resistir es que venga y te estén dando? No, resistir significa confrontarlo, significa ir en batalla con eso, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, para que no nos salgamos del contexto. Es contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan en las regiones celestes. Los cristianos sabemos que tenemos una guerra espiritual. No es con ninguna persona en particular, no, sino con los demonios que influyen en esas pobres víctimas, esas pobres almas que no tienen el conocimiento de Dios. Por eso es que gente que viene y hace cosas terribles y no tiene conocimiento de lo que hace, porque fue influido por un demonio. Como muchos están cautivos en la homosexualidad, en el lesbianismo, en la perdición, en la prostitución, en el alcoholismo, en la drogadicción y todo tipo de vicio que viene del diablo. Y la simiente del diablo se complace, porque ella es la carne misma. Ella representa la carne misma en el individuo, tanto en el hombre como en la mujer. Ahora mire lo que dice. Esto se pone interesante. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Ve? Si usted es un carnal, usted es enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Esto quiere decir que la ley está vigente. Mire, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ve? Los carnales no pueden hacer esto que está aquí. Ellos no pueden dejar de mentir, porque siempre quieren sacar su provecho, siempre quieren justificarse. No pueden dejar de ser ególatras, altivos, orgullosos. Toman el nombre de Dios en vano como si nada. Dañan a su prójimo, adulteran, fornican, matan. Ahí lo dice. Esos son carnales. Por eso es que el mundo está bajo la carnalidad, bajo el comando de los demonios. Porque no hay santidad en los hombres. Porque al no tener a Dios dejaron de practicar santidad, dejaron la fe para irse en pos de sus propios vicios y en contra de su propia naturaleza. Por eso viene destrucción repentina. Por esa razón, el reloj, su cuenta regresiva está llegando a su punto de partida, donde se va a reiniciar todo otra vez. Ahora mire esto, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ve? Por eso hay cizaña y hay trigo en la iglesia. Hay quienes verdaderamente están convertidos y tienen el Espíritu de Dios, pero también hay gente en la iglesia que es carnal, que tiene que bautizarse, que tiene que nacer, que tiene que hacer la voluntad de Dios. Dios ya viene, Yeshua ya viene, y todos vamos a entregar cuenta. Ni uno solo se va a escapar. Todo está en los registros, todo está en los libros, todo está en las memorias, está en el libro de las obras y también en el libro de la vida. El Señor dice que preocupado de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y hay que poner nuestra vida, nuestra casa en orden. Y cuando digo nuestra casa es el templo del Dios viviente, usted que es la iglesia, cada hombre, cada mujer. Entonces, ¿qué le pasó a esta iglesia de este tiempo? Que anda mirando la paja del ojo ajeno. Anda mirando para criticar al otro. Se ha dedicado a ver lo que el otro hace, lo que el otro dice y lo que el otro vive. Y no se ha preocupado por edificar su casa, por arreglar lo que está mal. Y va a sonar la trompeta. Va a sonar el shofar del Señor. Algo así como esto, miren, para que lo vean. Algo así va a sonar así.
Y solo los espirituales la oirán. Los que estén en paz. Y de ahí para allá, para arriba. Los muertos resucitan primero. Luego nosotros, los que tenemos este cuerpo físico mortal, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos con Jesús en los aires. Nos vamos a las bodas del Cordero. Mientras que aquí en la tierra se desencadena una terrible tribulación. Oiga, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar al Señor. Estos serán los mensajes del último tiempo. Para otros, mensajes de prosperidad, mensajes de pacto. Siempre más para que coseche más. De manipulación, de psicología. Dios nos mandó a predicar el evangelio del reino a toda criatura, para que conozcan al Señor Yeshua, para que se arrepientan de su pecado, para que se bauticen en su nombre, para que el Señor les quite, les borre el pecado, para que reciban el sello de Dios, las arras del Espíritu, el Abba Padre, para que cuando vengan los cuatro ángeles de los cuatro ángulos de la tierra, le levante. Este es mío, este es de mi propiedad. Y nos vamos. Y luego volvemos. Porque los que son levantados luego serán plantados nuevamente. Cuando ya toda la maldad sobre la tierra haya sido desarraigada. ¿Que te está desviando? No me estoy desviando. Vuelvo a la palabra, escuche esto ahora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Ven? Si Cristo está en cada hombre y cada mujer, el cuerpo está muerto. Pero yo veo grandes ministros con esas vanidades y con esas exageraciones, que la carne los delata. La prepotencia. No les veo un centímetro de humildad ni de mansedumbre. Se convirtieron en élite y se presentan como élite. Eso es triste, porque el hombre de Dios vino a servir al hombre. El hombre de Dios vino a interceder por el hombre, vino a interceder por los reyes de la tierra, para que haya paz en la tierra. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, gloria a Dios. O sea que los espirituales, en nosotros está morando el Espíritu de Dios. Y así como se transformó Jesús, se transfiguró, así también nos vamos a transfigurar nosotros, mi hermano. Usted no me pregunte cuál es el sistema que Dios maneja, si es láser, si es de onda, si es de frecuencia. Yo lo único que sé es que me vi allá arriba donde Pablo también se vio. Estuve fuera del cuerpo y la gloria se la doy a Él y toda la gloria es para Él. Y si muero es ganancia. Entonces Dios habla a través de su palabra y nos llama a nosotros para que demos testimonio, pero la gente no quiere oír el testimonio de Jesús. Entiendo, comprendo, la apostasía se metió, engañadores, convirtieron la casa del Padre, casa de oración, en cueva de ladrones. Es obvio, pero a todos estos los va a juzgar el Señor. Y me hizo esos hombres que hicieron fortunas, que se convirtieron en élite y no le dan a los pobres esas fortunas que recogieron en el nombre del Señor. Si hay alguno que no las quiera, tráigala para que vea. Hay mucha pobreza para regalarla toda, porque nos manda a regalarlo todo, nos manda a entregarlo todo. Y si tenéis algo, hace como si no tuvierais, para que tu corazón no se apegue a eso. Y ese es el problema. Y a veces nos rebalamos en eso. Cualquier cosa que poseemos se convierte en nuestro tesoro. Y hay que tener cuidado. Y Dios manda que los hermanos oremos los unos por los otros para que no caigamos en tentación. Cuando descuidamos la oración, ahí está el enemigo esperando que le des un chance de legalidad para entrar y zarandearte.
especialmente al hombre de Dios. Porque los que están caídos, el diablo no está interesado por tumbarlos, ya son de él. Pero los que son de Dios y caminan en fe y tienen un poco de santidad, el diablo tiene a demonios, tiene principados, tiene huestes, tratando de hacerlo caer para darle un premio a los demonios esos. A quien lo tumbe le doy rango y le doy honor en medio de los demonios. En el infierno están colocadas las fotografías de unos cuantos pastores que están en santidad. Guante, se busca. Se busca para tumbarlo. El que lo tumbe tiene un premio. Le dice Satanás: ven y comanda conmigo mi reino, el reino de las tinieblas. Pero yo tengo un rey supremo. El reino de las tinieblas está vencido y le fue entregado a la iglesia. Está bajo la planta de los pies. El dominio lo tiene la iglesia. Y hay dominio sobre esta tierra hasta que la iglesia esté en pie. Hasta que no haya sido arrebatada, Satanás no podrá hacer nada. Y la gente olvida esto. Ahora mire lo que dice. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Dígale al que está a su lado: no a la carne. Carnal. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Qué maravillosa palabra, mire. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Recibimos el Abba Padre, recibimos el Espíritu de Dios para hacer morir la carne. Así que es un proceso. Pero hay gente que quiere que cambie de la noche a la mañana. La iglesia es el hospital del Espíritu Santo, donde vienen todos los enfermos para ser sanados y ser levantados. Y es la escuela de Yeshua HaMashiach, donde enseña su doctrina, la doctrina del Padre, ni siquiera de Yeshua, donde enseña su voluntad para hacer. Esto no era por fanatismo, esto no era por religiosidad, esto era para que el hombre aprendiera a ser espiritual. Y mire lo que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto está claro. Los espirituales somos hijos de Dios. Si usted no es espiritual, usted no tiene derecho a la ciudadanía celestial. Usted no es coheredero del reino de los cielos en Cristo Jesús. Esto es solo para los que están en Cristo. Así que corra, apúrese a aceptar a Cristo. Deje la rebelión que tiene contra el Señor y arrepiéntese. Que si usted quiere un espejo, mire el mundo como está, en un caos total, a punto de una tercera guerra. Naciones contra naciones, pueblos contra pueblos, reinos contra reinos, porque no tienen a Dios y cualquiera de ellos quiere el poder y quiere comandar todo el planeta a lo que definen como mundo. ¿Ves? Por eso Jesús les dijo a los discípulos cuando estaban conversando allí: hey, levantaos, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y nosotros no tenemos nada que ver con él. Oiga esto. Debe haber una diferencia entre los espirituales y los carnales. Y los espirituales tener mucha paciencia y orar por los hermanos carnales. Y por medio de la palabra, con mansedumbre, con amor, hacerles ver que hay cosas que a Dios no le agradan. Que el que es carnal tiene problemas en sus miembros. Y que tiene que dejar de ser carnal, porque para eso recibe el espíritu de adopción, el Espíritu de Dios, para hacer morir la carne. Lo enseñamos esta noche. Maravillosa esta es la palabra. Esta es la palabra que Dios me entregó para ustedes. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos más débiles, dijo Pablo, entonces somos más fuertes. Porque es cuando se manifiesta el Espíritu. Es cuando somos guiados por el Espíritu. Es cuando verdaderamente, escuche, Dios te está usando. Dios está obrando a través de ti. Shalom Maranatha. Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. Se les quiere un montón.
compartan esta predicación, conviértese en un canal de bendición, que usted puede salvar un alma con esta prédica. Hasta una próxima oportunidad, se les quiere un montón. Shalom Maranata. Recuerde, Cristo Jesús está viniendo. Corre por su salvación. Bueno es el Señor.